Bueno, estamos comenzando una serie de estudios que hablan acerca de las preguntas que Dios tiene para el hombre. La semana pasada vimos la primera eh, que Dios le hace a Adán: ¿dónde estás? Y como expliqué, para Dios solo hay dos lugares posibles donde el hombre puede estar, que son con Dios o sin Dios, ¿verdad? Y veíamos que si tú eres una de las personas que aún no conoce a Dios, lo que tienes que hacer es acercarte a Él por medio de Jesús, porque dice la Biblia que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida pues está en su Hijo. Así que Jesús es el medio para podernos acercar a Dios y al hacerlo pues tener la vida eterna. Por otro lado, veíamos que si ya conoces a Dios, pues lo que tienes que hacer es renovar tus votos de servirlo, ¿verdad? Y vivir para sus propósitos. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues leyendo su palabra, orando y abriendo nuestra boca para dar testimonio de nuestra fe. Esta es la misión que Dios te ha dejado para cumplir en esta vida, porque pues allá en el cielo ya no lo podrás hacer, ¿verdad? Dice la Biblia que aquí andamos por fe. Cuando estemos en el cielo, pues ya será por vista. Ya todo lo veremos, ya todo lo palparemos, ya estaremos disfrutando de lo que es la promesa que se hace aquí en la tierra. Hoy veremos la segunda pregunta que Dios le hace al hombre, que es: ¿dónde está tu hermano? Como vimos la vez pasada, hablando acerca de la primera pareja humana, Adán y Eva, ¿verdad? Para entonces, ellos ya habían tenido dos hijos, Caín y Abel. Ellos eran muy distintos entre sí, pues como suelen ser los hijos, ¿verdad? Abel era pastor y Caín cultivaba la tierra. Pero Dios aprobaba la obediencia y la docilidad de Abel, pero reprobaba la necedad y la rebeldía de Caín. De esta forma, Caín creció con un odio y envidia hacia su hermano. Esto pues llegó un momento en que se da uno cuenta de que él no arregló este problema y lo dejó crecer en su corazón. Y un día, cuando tuvo la oportunidad, llevó a su hermano al campo para que nadie lo viera, y allí levantó su mano contra Abel y lo mató. Pero Dios sí lo vio. Vamos a ver estos versículos donde dice esto en Génesis 4, versículos 8 y 9. Dice así: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí vemos cómo Dios usó la misma estrategia que usó con Adán. Al preguntarle a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Sabes por qué Dios hizo esta pregunta? En primer lugar, lo hizo porque Él es Dios. Y Él tiene el derecho de pedirle cuentas a sus criaturas cuando Él quiera. Y esto debe ser un recordatorio para todos de que un día, aunque no quieras,
serás llevado ante la presencia de Dios y Él, siendo el creador del universo, te va a pedir cuentas de tus actos. En segundo lugar, lo hizo para buscar una reacción en Caín, al ser confrontado con su fratricidio. La respuesta de Caín a Dios fue muy seca y muy dura. Él dijo, no sé. Desde aquí podemos ver el carácter que había desarrollado Caín. Vemos una respuesta llena de orgullo, como la del hijo grosero que responde despectivamente a sus padres. No sé. Pero en este caso, el diálogo era con Dios mismo y a él le estaba negando pues una respuesta decente. También fue una respuesta agresiva y sin respeto, lo que nos muestra el grado de endurecimiento que Caín ya tenía en su corazón. De esta forma, Caín se había convertido en la primera simiente de Satanás, cuyo espíritu opera en los hijos de desobediencia. Y así se convirtió en el primer asesino de la historia humana. Veamos cómo lo dice Juan en 1 de Juan 3:12. Y dice Juan, y no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos también, como leímos en el versículo de Génesis, que a su respuesta añadió otra cosa. Después de haber dicho, no sé, le dijo a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, aparte de la primera respuesta, agregó esta, una declaración retadora y llena de insolencia que provenía de la boca del mentiroso en el que él se había convertido. Porque ¿quién más podría saber dónde estaba el cuerpo de Abel sino el mismo Caín que lo había matado? Entonces continúa el versículo, ¿verdad? Y en el versículo 10 de Génesis 4, Dios le responde a Caín y le dice, ¿qué has hecho? Le dijo Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A Caín se le había olvidado que él era el mayor de los hermanos y que su obligación era cuidar a su hermano menor. Pero en vez de ser su guía y su protector, se convirtió en su asesino. Dios trató de encontrar en el rostro de Caín algún signo de aflicción, de arrepentimiento, de dolor, algún deseo por ser perdonado, pero no. Él solo encontró dureza. Caín ya se había vuelto un cínico y nunca le importó la vida de su hermano y menos dar razón de su muerte. En términos terrenales, el respeto a la vida humana es un valor supremo, porque toda vida humana es parte de la creación de Dios, pero esto no le importó a Caín. Esta palabra guarda, pues se usa para describir a aquel que es el guardián de algo o de alguien. Pero aquí vemos claramente que Caín no quiso asumir su rol de hermano mayor. Esta obligación, esta forma de ver las cosas, también funciona en el ámbito espiritual, porque la Biblia nos habla de padres, hijos y hermanos en la fe. De tal forma que en el área espiritual,
en algún momento de nuestra vida cristiana, pues nos tocará desempeñar el rol de padre espiritual, de hermano o de hijo en la fe. Eh, Debemos saber que si Dios permite que si tú eres el primero que se convierte en tu familia, es porque Él te ha escogido como el canal de bendición para que tus cercanos y los que te rodean conozcan a Jesús a través de ti. Es decir, cuando tú te conviertes primero, tú vienes a ser como el hermano mayor de tu familia, de tu colonia, de tu trabajo, etcétera. Y sobre ti recae la responsabilidad y el privilegio de llevarlos a los pies de Cristo. El problema surge cuando no quieres reconocer o no quieres asumir el rol que Dios te ha dado. Y esto pues, tal vez no te parezca grave, pero en realidad sí lo es y mucho. Tu papel espiritual es mayor que cualquier otro papel que puedas desempeñar en tu familia o en la sociedad, porque en términos espirituales, pues la salvación de su alma es lo más importante. En una ocasión le preguntaron a Jesús cuál era el primer mandamiento de la ley de Dios. Veamos este diálogo en Mateo 22, del 36 al 39. Dice así, aquí está la pregunta que le hacen a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, es obvio que para poder cumplir el segundo mandamiento debes cumplir el primero, porque si tú no amas a Dios, mucho menos podrás amar a tu prójimo. Pero el segundo mandamiento es muy claro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta surge, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, tu prójimo es tu próximo, el que está junto a ti. Puede ser cualquiera, pero siempre los más próximos serán los de tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, cuando Jesús habló del segundo mandamiento y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estaba implicando querer para los demás lo que quieres para ti. Y si tú quieres el cielo para ti, deberías quererlo también para tu prójimo. Yo recuerdo cuando era joven, no sé si por una cuestión sentimental o de compasión, yo siempre soñaba con poder ayudar a la gente. Eran los tiempos, imagínate, 1976, eran los tiempos cuando el socialismo se puso de moda en México. Canciones de protesta por acá, manifestaciones, movimientos sociales, etc. Y a mí me atraía todo esto por el aspecto humanitario con que se disfrazaban estas ideologías. Pero cuando yo conocí a Cristo a los 20 años y me di cuenta que Jesús era la respuesta a mis deseos de ayudar a la gente, no con dinero, no con empleos, no como yo me había imaginado que sería, pero sí como Dios quería, y entendí que de esta forma yo podía ayudar a la gente.
Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que un día Pedro y Juan vieron a un hombre inválido pidiendo limosna. Y Pedro se acercó a él, ¿verdad? Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y enseguida Pedro le sanó el cuerpo y el alma. ¿Te das cuenta? Tu mayor aportación, tu más grande ayuda, tu mejor manera de amar a tu hermano es precisamente compartiendo la salvación que es en Cristo Jesús. Es importante que entendamos que la Biblia habla precisamente de dos tipos de pecado. La Biblia habla de los pecados de comisión, que son los que conllevan una acción, es decir, robar, mentir, matar, etcétera. Estos son pecados de acción. Pero la Biblia también habla de pecados de omisión, que son pasivos, que consisten simplemente en no hacer lo que deberías hacer. Como dice Santiago, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Este es un pecado de omisión. A veces nosotros ponemos mucha atención en los pecados de comisión, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que los pecados de omisión son igualmente graves que llevar a cabo una acción en contra de nuestro prójimo. Einstein y muchas personas más han llegado a la conclusión de decir que pues los malos existen porque los buenos no actúan. Y en realidad esto es lo que pasa muchas veces cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos por diferentes razones, por miedo, por pasividad, no sé, pero estos pecados son igualmente graves que los demás. En una ocasión, Billy Graham hizo esta pregunta a la audiencia y preguntó, ¿sabes por qué Dios te dio dos manos? Y él contestó, una para recibir y la otra para dar. Pero algunos parecen mancos, solo les quedó la mano que recibe y con ella ya recibieron la salvación, pero son incapaces de darla. Recuerda que Dios nunca te va a pedir cuentas porque alguien no se convierta, porque esta no es tu responsabilidad. No está en ti que la otra persona se convierta o no. Esta es responsabilidad de quien oye el mensaje de la salvación. Pero sí te pedirá cuentas por no haber hablado. Y la pregunta sería, bueno, ¿detrás de qué excusa te puedes esconder para no hablarles a las personas de Jesucristo? De pronto olvidamos que Cristo es la respuesta a la necesidad de tu vecino, ¿verdad? De tu hijo, del político, de la madre soltera, del desempleado, del huérfano, del narco, del hombre en general. Jesús se presenta como la solución y la salvación del hombre, cualquiera que sea su circunstancia en particular. Nosotros podemos leer los evangelios y podemos ver a Jesús hablando con el joven rico, con la madre que acaba de perder a su hijo, con la mujer que vive en concubinato,
con el publicano, con la prostituta, con el endemoniado. O sea, Jesús se presenta a todas las personas que constituían la sociedad de ese momento y a todos se presentaba como la solución a sus problemas, porque Jesús es la solución universal para el hombre. Ayer estaba oyendo un testimonio en YouTube de una enfermera llamada María Himalaya. Me impresionó porque ella se dedicaba antes a trabajar en una clínica abortiva. Es terrible la experiencia que ella cuenta y es horrible cómo ella me podía ver a través del ultrasonido cuando se llevaba a cabo este atentado contra el feto. Decía cómo el mismo niño huía de las pinzas, o sea, se subía a la parte más alta del útero de la madre para evitar que las pinzas lo mataran. Es terrible. Si quieren, luego les mando la liga, pero llega un momento en que ella cambia de parecer y después de un viaje a Nepal, ella regresa a su tierra natal, España, y la gente le empieza a ver cambiada y le empiezan a preguntar, ¿qué pasó contigo? Te vemos muy cambiada, te enamoraste, ¿verdad? Y le empiezan a hacer preguntas, ¿qué es lo que vemos en ti que es diferente? Y ella dijo, sí, me enamoré. ¿Y cómo se llama tu esposo, tu novio? Jesús, Jesús, así que padre, Jesús. Jesús de Nazaret, dice ella. Y entonces ella empieza a ver cómo al encontrar a Jesús y al experimentar el evento de la conversión, toda su perspectiva cambia completamente y ella obviamente abandona esta práctica, se dedica ya a la fisioterapia, cambia su vida, pero ella da testimonio de cómo Dios la rescató de ser parte de estos tremendos homicidios que se cometen todos los días en todo el mundo y que cada vez están más promovidos y legalizados. Si nosotros nos vamos a las estadísticas, nos podemos dar cuenta, fíjate lo que te voy a decir, desde los años 80 a la fecha, se han efectuado 1.400 millones de abortos en el mundo. O sea, esto rebasa cualquier tipo de pandemia, cualquier tipo de holocausto, los muertos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una catástrofe mundial de homicidios que se llevan a cabo y ahorita ya en forma legal. Así que, pues por ejemplo, el día de hoy, solamente el día de hoy, van a morir 150,000 personas. Y no sé si tú alguna vez te has preguntado, pues, ¿dónde van a pasar la eternidad todas estas personas? No es que tú seas responsable de la vida de todas ellas, ¿verdad? Sería una tontería pensar esto. Pero sí eres responsable de las personas que están cerca de ti. Ellos están esperando que alguien como tú les muestre la luz y el camino para poder salir de las tinieblas en donde están ahora.
Tú no sabes qué está pasando con las personas que te rodean. Algunos pueden incluso estar tan cerca del suicidio o de la muerte misma como no te imaginas. Y no sabes, no puedes darte cuenta la gran necesidad que ellos tienen del conocimiento de Dios. Bueno, como vemos aquí en esta historia, Caín hizo todo lo contrario a lo que tenía que hacer y usó su odio como el arma para convertirse en el primer homicida de la historia humana. Pero si tú te callas, tu arma homicida será tu silencio, no tu odio, sino tu silencio. Porque tan grave es arrojar a alguien a un precipicio como no advertirle que hay un precipicio a unos pasos de él. Yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta de la situación privilegiada que tenemos. Nosotros, ustedes y yo, estoy hablando de ustedes y yo, tenemos una salud y una inteligencia suficiente como para entender y compartir el mensaje de Dios. De esto no me cabe la menor duda. A más de esto, tenemos la comodidad que representa tener un techo, comida y muchas cosas más. Hasta ahorita vivimos en un país libre, donde podemos hablar y reunirnos libremente. Aunque ahorita pues estemos en un paréntesis pandémico, pero este es un mal mundial, no es un mal local. Pero en una situación normal, en este país, México, por causa de esta libertad que tenemos, podemos hablar con cualquier persona en el lugar y la hora que queramos sin restricción alguna. En otras partes del mundo, las cosas no son como aquí. En Corea del Norte, en China, India y en todos los países musulmanes hay muchas restricciones y su fe muchas veces les cuesta la vida. Así que tenemos que aprovechar este tiempo de gracia que Dios nos está dando, tanto en lo particular, porque todavía tenemos vida y capacidad de hacerlo, como en general por las libertades que hay en México. No sabemos cuánto va a durar este tiempo de gracia. Las leyes, la moral y la sociedad están cambiando muy rápido para mal. Y las nuevas generaciones ya están creciendo con estas nuevas taras. Ya su mente está siendo inundada de cosas aberrantes y perversas y las están acompañando en su crecimiento y en su formación intelectual y espiritual. Entonces, aprovechamos mientras podamos todos los recursos que Dios nos ha dado. Porque como ya lo vimos, ¿verdad? Cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, no se te va a preguntar qué marca de coche tenías, sino a cuántas personas llevaste en él para que oyeran el mensaje de Cristo. Allí no se te preguntará qué tan grande era tu casa, sino a cuántas personas invitaste para compartir con ellas el Evangelio. Allá no se te preguntará qué tan inteligente, talentoso o simpático eras aquí en esta tierra, sino más bien para qué utilizaste todos esos dones que Dios te dio. En el cielo no se te preguntará cuánto dinero tuviste, sino en qué lo usaste. Como les dijo Jesús una vez a sus discípulos en Lucas 16:9, les dijo,
Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un lugar eterno. Como creyentes, estamos llamados a usar nuestros recursos, ya sean materiales o no, para ganar amigos para la eternidad. Yo te aseguro que cuando llegues al cielo, todas esas personas que ganaste para Cristo con lo que tenías, te darán la bienvenida con mucho gusto y se te dará la corona de... ¿Sí recuerdan? ¿Qué corona se les dará a los ganadores de almas? La corona de gozo. Quizá tú eres nuevo en la fe y me dirás, bueno, es que yo no sé qué decir. Pero lo único que tienes que hacer es contar tu experiencia. La Biblia nos habla de un hombre ciego a quien le preguntaron cómo había recobrado la vista. Y él dijo, fíjate cómo dijo, solo una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este hombre no dio un discurso de 1 hora explicando el camino de la salvación. Solo dijo, ahora veo. Habló de lo que Jesús había hecho en su vida. Y créeme que si tú eres fiel en confesar su nombre, Dios usará poderosamente tus escuetas palabras para que Él pueda también encontrar a Dios. Hoy Dios te hace la misma pregunta que a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso tú también tienes sangre en tus manos? ¿De cuántos hermanos muertos tendrás que dar cuenta en el tribunal de Cristo? ¿De aquellos a quienes mataste físicamente? Espero que de ninguno. Sino más bien a los que dejaste morir espiritualmente simplemente porque no les indicaste cuál era el camino de la salvación. Y a través de tu silencio, del arma de tu silencio, permitiste que ellos murieran sin Dios en su vida. Vayamos a Ezequiel 3, versículos 18 y 19, para leer estas fuertes palabras que el profeta Ezequiel le dijo a este pueblo rebelde. Dice así, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Dios está diciendo esto, ¿verdad? Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. Fíjate, aquí Dios le está dando la responsabilidad de que tú amonestes, hables y que apercibas al impío del mal camino en el que está viviendo. ¿Y para qué haces esto? Para que él viva y no muera en un sentido espiritual. Si tú no lo haces, dice aquí, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces aquí Ezequiel está poniendo al pueblo la responsabilidad de hablar con aquella persona pecadora
que va directo a una muerte espiritual para que tú lo hagas cambiar de camino. Y aquí es muy claro, si tú lo amonestas y él no se convierte, ese ya es su problema. Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero si tú no lo haces, entonces su sangre demandaré de tu mano. Yo creo sinceramente que a nadie le gustaría que Dios le dijera lo mismo que a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como creyentes de Cristo, somos llamados a ser testigos de Dios. Somos llamados a llevar a los hombres a los pies de Jesús, de la misma forma que lo hicieron contigo. Cuando aquella persona se acercó a ti y empezó a compartir contigo el Evangelio, ¿verdad? Toleró tu falta de entendimiento, lo hizo con paciencia, dedicó tiempo para ti, sobre todo dedicó amor y mucha oración. Entonces, Dios, lo único que te está pidiendo a ti es que hagas lo mismo que alguien antes hizo contigo. Que abras tu boca y compartas lo que sabes. Lo poco o mucho que sepas es lo que Dios está pidiendo de ti para que de esta forma libres el alma del incrédulo y pueda salir de su estado de tinieblas a la luz y pueda cambiar el destino de su alma. Esta es exactamente la misión que Dios nos quiere dar esta mañana con esta pregunta acerca de dónde está tu hermano. ¿Estás pensando quizás en el destino de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu esposo, de tu vecino, de tu amigo? ¿O para nada estás pensando en el destino de sus almas? ¿Dónde está tu hermano? Como creyente en Cristo Jesús, asume tu responsabilidad de compartir tu fe con los demás. No les temas ni tengas miedo de sus palabras. Háblales, pues, escuchen o dejen de escuchar. Y de esta forma, limpia tus manos de la sangre de tu hermano y libra tu alma de toda culpa. Como les dije, no habrá nada más terrible que llegar al tribunal de Cristo y que Él te pregunte, muy bien, tú estás aquí, qué bueno, estás aquí porque creíste en mí, pero ¿qué pasó con la vida de tu hermano? Duras palabras si no se obedecen. Preciosas palabras si les damos el sentido de que a través de ellas las personas pueden reconciliarse con Dios. Bueno, pues vamos a continuar la semana que entra con otras preguntas más que a través de la Biblia Dios le va haciendo al hombre con el mismo objetivo con el que originalmente las hizo. Básicamente para que nosotros tomemos conciencia de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que podemos hacer por los demás. ¿Ok? Bueno, pues entonces la semana que entra continuaremos con estas preguntas y ahorita...